Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 229. Capítulo 41. Elogios del clan Kuotsuka. ¿Es este el lugar? Siguiendo a las hermanas Marilla, Ikigaya descubrió que el punto de encuentro era, una vez más, aquel parque. Todo en él había comenzado en este parque. ¿Por qué era este parque tan querido por los demás? Sí, la otra parte dijo podemos reunirnos la próxima vez. Y aquí estamos. Oh, eso es bueno. Ikigaya examinó los alrededores y se dirigió a un banco cerca de la arboleda para sentarse. Vengan, siéntense juntos. No hay necesidad de quedarse de pie esperando. Ah, no podemos sentarnos con ustedes. Eso sería demasiado presuntuoso. Solo Marilla Yuri diría algo así. Como siempre, ella era muy seria, pero su hermana menor, Marilla Ikari, no era tan exigente. Hermana, ¿por qué no puedo sentarme con tu marido? Ikari. ¿De dónde has sacado esos conocimientos tan malsanos? En medio de la voz airada y ansiosa de Yuri, Ikari sacó la lengua y corrió a sentarse junto a Ikigaya. Ikari. Mi hermana se va a enfadar. Ay, mi hermana es muy tímida. Quiero sentarme con mi hermano mayor. En medio de la charla de las hermanas, Ikigaya sintió de repente unas ganas irresistibles de quitarse el cerumen. ¿Podrían centrarse en el punto principal? El objetivo aquí era ese pervertido Kuotsuka-san. Mientras pensaba esto, vio un coche de lujo negro detenerse frente al parque, y la puerta del pasajero se abrió. De él salió un joven. El joven aparentaba unos 25 años, vestía lo que parecía ser un traje de alta calidad, pero no parecía un pervertido en absoluto. Era culto y amable, simplemente alguien seriamente dedicado al estudio. Hermano mayor, ese es el maestro Kuotsuka, dijo Ikari inmediatamente a Ikigaya. Nani. La decepción se reflejó en el rostro de Ikigaya. Un tipo con una apariencia tan honesta, ¿cómo se suponía que iba a darle una paliza? ¡Qué irracional! Se suponía que era un pervertido. En medio de la decepción de Ikigaya, la expectación de Ikari y el conflicto interno de Yuri, el joven se acercó. Por supuesto, se percató de que Ikigaya estaba sentado con Ikari y Yuri de pie a un lado. Señorita Marilla. El joven vaciló, escudriñando cuidadosamente a Ikigaya varias veces, y luego mostró una expresión de terror. Majestad. Perdóneme, soy Kuotsuka, comandante de la deidad guardiana del Palacio Celestial Solar del Oeste, llamada Mikiko. No esperaba que me interrumpiera por un asunto tan trivial. Le ruego que me disculpe por no haberle reconocido antes. Se arrodilló sobre una rodilla en un tono muy respetuoso. Kuotsuka-san, su apellido me suena. ¿Hemos tenido algún trato antes? Incapaz de mostrarse hostil, Ikigaya decidió expresar primero sus dudas. Es un honor que su majestad se haya fijado en mí. Quizás fue un colega del comité de compilación de la historia oficial quien le informó, dijo Kuotsuka Mikiko con alegría. Comité oficial de compilación histórica. Ikigaya recordó de repente. Maldita sea. Kuotsuka era una de las 4 grandes familias del comité, pero esta familia parecía muy discreta. Quizás porque tenían alguna misión importante, permanecían recluidos en un santuario y no se inmiscuían mucho en los asuntos externos. Ese santuario debe ser el Palacio Celestial del Oeste. No estaba seguro de que era la deidad guardiana. Tal vez una figura histórica como Tokugawa Ieyasu, que había sido deificado después de su muerte. En el antiguo Japón era muy popular deificar a las personas notables póstumamente. Disculpe que le pida que venga personalmente. Hay algunas cosas que quiero comentarle. Al no ver ninguna señal de malicia en el joven, Ikigaya no se atrevió a hablarle con dureza. Con cierta reticencia, le dio una palmadita en la cabeza a Ikari y continuó. ¿Está intentando contratar a esta niña como sacerdotisa? Sí. En el Palacio Celestial del Oeste, la doncella al servicio de la deidad guardiana requiere aptitudes especiales. El puesto ha estado vacante durante muchos años. Recientemente, descubrimos que la señorita Ikari reúne a la perfección los requisitos, así que le hicimos la solicitud. Maldita sea. Solo era una petición. Ikigaya miró fijamente a Ikari. La niña pareció darse cuenta de su error y bajó la cabeza, pero luego volvió a mirar la expresión de Ikigaya.
Al ver su leve sonrisa, ella retrocedió rápidamente. No entiendo muy bien los asuntos de tu familia, pero ella es solo una niña. ¿De verdad es útil?, preguntó Ikigaya a Mikiko con un tono que mezclaba duda y curiosidad. No culpaba demasiado a Ikari. Era bueno aprender más sobre la familia Kuoutsuka a través de esto. De hecho, le gustaba mucho más esta familia que la familia Sayanomiya. Pero servir a una deidad guardiana sonaba muy elitista. ¿De verdad estaba bien enviar a un niño de primaria a algo así? Sí. Como bien dices, una sacerdotisa común y corriente quizás no sea la más adecuada, pero la Hime Miko es diferente. Muchas Hime Miko abandonan sus hogares a una edad muy temprana para entrenar solas. Así que, para la señorita Ikari, esto no es solo un trabajo, sino parte de su entrenamiento y muy beneficioso para ella. Kuoutsuka Mikiko explicó con expresión perpleja, claramente confundido sobre por qué Ikari había rechazado la petición. Era obvio que él pensaba que era una buena oportunidad para ella. De hecho, después de escuchar su explicación, Ikigaya también pensó que era algo bueno para Ikari. Él conocía la posición de la Hime Miko en el comité. Aunque no fueran miembros oficiales del comité, prestaban sus servicios al comité, eran respetados y bien atendidos, sin importar su edad, y desde luego no serían víctimas de acoso. Pero también era natural que un niño no quisiera entrenar y prefiriera jugar. Lo entiendo. Pero cada persona es diferente, especialmente los niños. Si la comunicación no es suficiente, podrían asustarse. Dale más tiempo para pensar, dijo Ikigaya amablemente, mostrando comprensión. Su actitud atenuó el malentendido. Kuoutsuka Mikiko pareció darse cuenta de su error anterior, aceptó el consejo de Ikigaya con gratitud y decisión, lo que marcó una conclusión perfecta para el asunto, algo imposible. Porque a continuación, el joven dijo cortésmente algo muy extraño. Por cierto, eres realmente increíble. Su tono estaba lleno de respeto y admiración. Continuó con una expresión de asombro. Hace tiempo que oí que su majestad posee la dignidad y la virilidad de un león joven, lo que hace que muchas doncellas hermosas le sirvan con gusto. No esperaba que las hermanas Marilla también estuvieran bajo su mando. Me siento verdaderamente asombrado y me inclino ante usted. ... El rostro de Ikigaya se volvió inmediatamente muy colorido. Capítulo 42. Marilla Yuri oculta con todas sus fuerzas. Aunque al final hubo un pequeño fallo, Ikigaya logró cumplir lo que había prometido anteriormente, lo que lo dejó bastante satisfecho, especialmente considerando que Kuoutsuka Mikiko era el tipo de persona con la que menos habilidad tenía para tratar. Ese último momento le dejó con una profunda sensación de lo que se siente al ser influenciado a la fuerza por alguien que no deja de sonreír. Sobre todo cuando ese tipo sonriente era genuinamente sincero de adentro hacia afuera. Una vez alcanzado el acuerdo, Kuoutsuka Mikiko se despidió cortésmente. Según él, iba a regresar para informar a su familia y volver a discutir el asunto de la elección de Marilla Ikari como sacerdotisa del santuario de la deidad guardiana en el palacio de Seiten. Ikigaya, por otro lado, caminó a casa con las hermanas Marilla. Como el paseo era aburrido, empezó a preguntarle a Yuri sobre las 4 grandes casas y el santuario Mikiko. La familia Seisuin, de la que conoces a Ena, la familia Kuoutsuka Mikiko, de donde es el señor Mikiko, además de la familia Sayanomiya y la familia Renko. Estas son las 4 grandes familias que han sido famosas en Japón desde la antigüedad, explicó Marilla Yuri en voz baja mientras caminaban. Además, al igual que Ena, el señor Kuoutsuka es el heredero de su familia y se espera que suceda como jefe en el futuro. El Comité de Recopilación de Registros Históricos también está dirigido por estas 4 familias. El actual líder pertenece a la familia Sayanomiya. Sayanomiya, Ikigaya se acarició la barbilla. Debe haber diferencias de poder entre ellos, ¿no? Así que Sayanomiya es el más fuerte. No exactamente, Yuri negó con la cabeza y sonrió. Cada una de las 4 familias tiene responsabilidades diferentes. En lo que respecta a asuntos militares, ahora Seisuin se encarga principalmente de ello. Sayanomiya supervisa los bienes del comité y actúa como enlace con el mundo político. La familia Renko ha estado en decadencia desde la guerra debido a la falta de talento. ¿Y qué hay de Kuoutsuka?
La familia Kuotsuka nunca ha estado involucrada en las operaciones del comité ni en asuntos externos. Desde el periodo Edo, siempre se han encargado del cuidado y la protección de la deidad guardiana. Cuando Japón se ve amenazado por desastres de dragones y serpientes, invocan a la deidad guardiana para disipar las calamidades. Normalmente, suprimen la puerta demoníaca de la nación. Es una tarea de suma importancia. Suena increíble. ¿Qué es esa deidad guardiana? El interés de Ikigaya se despertó. Una deidad guardiana y una puerta demoníaca sonaban realmente impresionantes. La familia Mikiko, responsable de ellos, transmitía una fuerte sensación de estar detrás de todo, moviendo los hilos entre bastidores. Eso no lo sé, Yuri negó con la cabeza. Existe desde hace mucho tiempo. Esto decepcionó un poco a Ikigaya. Pensaba que esa chica con visión hiperrealista lo sabría todo. Pero el Palacio Seiten forma parte del santuario Nit TSHG. Quizás la deidad guardiana tenga algo que ver con el shogun, añadió Yuri rápidamente al ver la expresión de decepción de Ikigaya. Es información confidencial de la familia Mikiko. Ni siquiera las otras 3 familias conocen los detalles, y por supuesto, tampoco nos los dirían a nosotros. ¿Qué clase de trabajo ni siquiera te dice en qué consiste? Al diablo con eso, no voy. Gruñó Ikigaya con disgusto, aunque siguió dándole vueltas a lo que Yuri había dicho. Ese shogun era sin duda Tokugawa el viejo tortuga. Si Ikigaya recordaba bien, después de su muerte, su nombre divino se convirtió en TSH Daigongen, y el santuario Nit fue dedicado a él. Pero, hermano mayor, el señor Kuotsuka es en realidad un buen tipo. Molesto, sí, pero serio, dijo Mariya Ikari de repente, con un ligero rubor en el rostro. Oye, ¿tienes siquiera derecho a decir eso? Ikigaya la miró con furia. No te eches atrás a mitad de camino cuando ya estás engañando a alguien. ¿A qué viene ese repentino sentimiento de culpa? Ay, me estás haciendo quedar como la mala. Ikari puso los ojos en blanco juguetonamente y empezó a actuar de forma adorable, pero lo único que consiguió de Ikigaya fue un bufido. Basta ya. Eres igual que mi hermana. No estoy jugando contigo. Ikigaya aceleró el paso, negándose a mirarla mientras actuaba de forma tan tierna. ¡Guau! Mi hermano mayor es como un niño pequeño. ¡Qué gracioso! Ikari rió con energía renovada. Corrió para alcanzar a Ikigaya y lo agarró del brazo, sacudiéndolo. No seas tan tacaño. Vamos, juega conmigo. Ikari. ¡Qué grosera! No puedes tratar así a Ikigaya. Suéltalo. Yuri estaba claramente en pánico. En ese momento, lo único que Yuri deseaba era llevarse a su hermana pequeña lejos, no porque le desagradara Ikigaya. Al contrario, solo sentía gratitud hacia él. Pero para el Palacio Seiten, un asesino de dioses es alguien a quien hay que mantener a una distancia respetuosa. No tenía nada que ver con sentimientos personales. Lamentablemente, los temores de Yuri estaban bien fundados. Porque lo siguiente que escuchó fue a su despistada hermana diciéndole a Ikigaya: «Oye, hermano mayor, ¿por qué no vienes conmigo?» «No», gritó Yuri por reflejo, e inmediatamente se dio cuenta de que la había fastidiado. No solo su hermana, sino incluso Ikigaya la miraban ahora de forma extraña. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yuri no conocía muy bien a Ikigaya, pero creía entender cómo actuaba. Era testarudo, impulsivo cuando se le ocurría una idea y propenso a darle demasiadas vueltas a las cosas. Si de verdad iba a Nick, se metería en problemas. El Palacio Seiten era simplemente demasiado importante. Japón es una tierra de demonios y espíritus, pero desde el periodo Edo, si bien los monstruos aún existían, las apariciones fantasmales se habían vuelto cada vez más raras. En tiempos modernos, incluso el legendario Yakiyagi, desfile nocturno de los 100 demonios, había desaparecido. La razón era que el poder de la deidad guardiana había sellado la puerta demoníaca, manteniéndola cerrada. En comparación con los desastres de dragones y serpientes, que ocurrían una vez cada varios siglos, la principal tarea del palacio era suprimir la puerta del demonio. En aquellos tiempos, Abe no Seimei convocó a los 12 generales divinos utilizando únicamente la puerta demoníaca de Kioto, pero la puerta demoníaca custodiada por el Palacio Seiten iba mucho más allá. Era la puerta demoníaca de todo Japón.
Hermana, ¿por qué no puede venir el hermano mayor? La voz de Ikari sacó a Yuri de la aterradora visión que acababa de imaginar. Entonces vio los ojos de Ikigaya llenos de curiosidad. Si desmayarse en el acto hubiera servido de algo, Yuri habría cogido con gusto una piedra y se habría golpeado la cabeza. Claro que no. No podemos molestarlo así. Yuri puso cara seria, fingiendo no ver la mirada curiosa de Ikigaya. Ikari, tu entrenamiento es algo que debes hacer tú sola. TCH. Tacaño. Ikari. Está bien, está bien. Es solo una niña. Déjenla madurar un poco, dijo Ikigaya con indiferencia al ver que las hermanas estaban a punto de discutir. Su momentánea curiosidad se desvaneció. Se giró hacia Ikari y añadió: pórtate bien, no sigas haciendo enfadar a tu hermana. Y no tengo tiempo para ir a NIT contigo, ¿de acuerdo? Resuelvan esto entre ustedes. La estás mimando demasiado, Ikigaya, suspiró Yuri aliviada, pero aún así se obligó a decir la frase por las apariencias. ¡Qué caprichosa! Ya tengo una igualita en casa, ¡qué fastidio!, murmuró Ikigaya. En fin, ya que están aquí, les invito a comer a las 2. No se resistan. Gracias a tu hermana, ni siquiera he desayunado. Me muero de hambre. Dicho esto, se dirigió a grandes zancadas hacia un restaurante que recordaba vagamente que estaba cerca. Capítulo 43. Ikigaya Hachiman comienza a estudiar magia. Para Ikigaya, el romance con las hermanas Marilla fue simplemente un episodio trivial, que no merecía la pena mencionar. Pronto retomó su vida habitual, con un nuevo pasatiempo: conversar sobre magia egipcia y tradiciones divinas con magos egipcios. Para comprender la mitología egipcia, primero hay que comprender la historia de Egipto. Según la historia mundial, la primera civilización humana reconocida surgió en la región mesopotámica, abrazada por el sol, alrededor del año 3500 AC. Esta zona, compuesta por varias llanuras desoladas al sur del Golfo Pérsico, fue testigo del surgimiento de comunidades agrícolas que transitaron de la cultura tribal neolítica a la civilización. Hacia el año 3000 AC, habían surgido 12 ciudades-estado independientes en Sumeria. Aproximadamente en la misma época, nació también la antigua civilización egipcia. El caudaloso río Nilo actuó como un nexo natural, uniendo el valle del Nilo y el delta en un todo estable y unificado, dando inicio al capítulo de la civilización egipcia alrededor del año 3100 AC. Gracias a un entorno político relativamente estable, los egipcios no sufrieron oleadas continuas de invasiones como los mesopotámicos. Esto les dio tiempo suficiente para desarrollar su mundo espiritual, deidades y religión. Sin embargo, la religión y las costumbres egipcias eran sumamente complejas y comprendían diversos componentes: el culto a las fuerzas de la naturaleza, los cultos locales a los dioses de la ciudad y de la región, la creciente reverencia por los sacerdocios y las influencias extranjeras, especialmente las procedentes de Oriente. En general, los egipcios carecían de interés por los orígenes, las características y las relaciones de sus dioses, lo que hacía que su mitología y teología fueran incoherentes y carecieran de contenido moral. Aunque en dinastías posteriores, poco a poco se fue formando la creencia de que los justos y bondadosos podían obtener la vida eterna. Los egipcios creían que podían evitar o manipular a los dioses para su beneficio personal o colectivo, ya fuera con fines morales o inmorales. Por lo tanto, los complejos rituales religiosos de los templos egipcios eran a la vez actos de culto y métodos para invocar el poder divino. A través de estas prácticas surgieron algunas de las primeras formas de magia. Por lo tanto, la magia egipcia siempre fue inseparable del poder divino. Osiris era considerado la máxima encarnación de la magia blanca, mientras que Set representaba la búsqueda de la magia negra. Textos antiguos incluso registran una rivalidad entre los magos egipcios y Moisés, el personaje bíblico. Existen leyendas de sacerdotes que separaban lagos en busca de rubíes perdidos mucho antes de que Moisés separara el Mar Rojo. Tras haber derrotado a Set y a Osiris y obtenido su esencia, Ikigaya no vio motivo alguno para no adentrarse en la magia egipcia.
Si la magia ritual egipcia podía imitar tan fielmente el poder divino, entonces, como asesino de dioses, tenía todas las razones para superarlo. En estas circunstancias, un mago egipcio llamado Asasi se convirtió en su frecuente interlocutor, siendo uno de los pocos magos egipcios que aún permanecían en Chiva. Ikigaya tenía una buena impresión de Asasi. Sus conocimientos mágicos eran avanzados y los explicaba con claridad. El único problema era su extraña obsesión por aprender a conducir, una pasión que solo era comparable a su pésima habilidad al volante. Ese tipo prefería estrellarse antes que frenar. Incluso asustó a su instructor hasta las lágrimas. En el campo de entrenamiento, gritaba apasionadamente: "Un verdadero guerrero nunca mira los semáforos en rojo". ¿Acaso gastó todo su coeficiente intelectual en magia o qué? Ikigaya pensaba que si alguien alguna vez dejaba que ese tipo circulara por la vía pública, seguramente se trataba de un trato turbio. En un mundo cuerdo, seguiría volteando coches en aparcamientos de entrenamiento para siempre. Dejando eso de lado, Asasi era un buen profesor. Aproximadamente un mes después de despedir a las hermanas Marilla, Ikigaya ya podía manejar con destreza la magia ritual egipcia e incluso comenzar a modificarla utilizando su autoridad divina. Su método de experimentación actual era la fabricación de amuletos. En todas las culturas, existen dos formas principales de hacer amuletos: escribir textos sagrados en pergaminos o materiales duros, como inscribir versículos de la Biblia o del Corán en baratijas. Utilizar símbolos o imágenes. Ikigaya ya podía crear amuletos protectores sencillos de esta manera, pero no se conformaba con la simplicidad. Decidió intentar crear uno más avanzado. Esto ocurrió un miércoles, en la sala del club de servicio, porque hacerlo en el aula probablemente atraería a una multitud como una exhibición de pandas. Después de clase, corrió al salón del club, dejó su mochila sobre la mesa, sacó un bloque de madera rectangular y una herramienta para tallar, y se sentó junto a la ventana para empezar a tallar. Escogió un lado y comenzó a tallar una imagen que representaba a Osiris. No fue fácil. Le faltaban dotes artísticas. Pero tenía que hacerlo. Esa era la esencia del amuleto. El amuleto que estaba creando era el Pilar Djed, originario de antes del periodo dinástico, pero posteriormente asociado con Osiris como símbolo de su columna vertebral. Mientras el sonido raspado del tallado llenaba la habitación, Ikigaya se concentró, sin siquiera reaccionar cuando alguien entró, hasta que percibió un aroma familiar. «Hachiman, hoy es magia de madera». Una voz provino de muy cerca. Podía sentir la respiración de la persona y mechones de cabello que se movían con la brisa cerca de su oído. Alzó la vista. Era el rostro delicado y rubio de Yukino Sita Yukino. Otra vez ella. ¿Y qué se suponía que significaba la magia de la madera? «Es un amuleto», dijo, mientras seguía tallando. «Para los muertos». Oh, Yukino asintió y luego se apartó. Instantes después, regresó con 2 tazas de té negro. Colocó una silla a su lado, acercó una y se sentó frente a él en silencio, observándolo. Ikigaya había dado la vuelta a la madera para tallar el otro lado. El amuleto del Pilar Djed representa los 4 puntos cardinales en la magia ritual egipcia. El pilar simboliza el centro sagrado, que conecta el cielo y la tierra. Sus 4 lados corresponden a los 4 puntos cardinales, siendo el este y el oeste los más importantes, ya que representan el amanecer y el atardecer. Acababa de esculpir a Osiris, que representaba la vida y el amanecer. Ahora esculpía a Osiris, que simbolizaba la muerte y el atardecer. Su objetivo era que quien llevara este amuleto resucitara después de la muerte. Si tenía éxito, planeaba regalárselo a las hermanas Yukino Sita. Capítulo 44. Una primera vez perfecta. Yukino Sita Yukino observó en silencio a Ikigaya tallar el Pilar Djed. Parecía tan concentrado, la luz del sol que se filtraba por la ventana proyectaba un velo dorado sobre él y el bloque de madera que sostenía en la mano, haciendo que todo pareciera etéreo. Se ve bastante bien cuando está serio. De repente, ese pensamiento le cruzó la mente. Pronto, quedó tan absorta que no se dio cuenta de que su té se estaba enfriando. Cuando se dio cuenta de esto, solo habían pasado unos minutos. Miró hacia afuera. A pesar del sol abrasador del mediodía, la habitación se sentía inusualmente fría. Fue extraño. No había calor del sol. Entonces recordó lo que Ikigaya había dicho. Era algo para los muertos.
Un escalofrío le recorrió el pecho. Se estremeció, apretando las piernas y mostrando una tensión evidente en los ojos. Ella ya había visto a Ikigaya usar poderes incomprensibles, poderes que habían destrozado a su familia. Su deseo de aprender magia era, en realidad, una forma de escapismo. Pero a pesar de su miedo, la curiosidad la carcomía. Quería saber para qué servía el bloque de madera. Poco a poco, el frío de la habitación se fue disipando y comenzó a sentir calor de nuevo. Exhaló suavemente, solo para oír una segunda exhalación. Ikigaya también había exhalado, pero su rostro reflejaba alegría. Lo había logrado. Los magos egipcios se enfrentaron en el pasado a los hechiceros del Comití. Uno de ellos, decapitado en batalla, sobrevivió gracias al poder del Pilar Djed. Este amuleto permitía a su portador, al igual que a Osiris, recomponerse incluso después de haber sido destrozado. Por supuesto, solo podía usarse una vez. Los magos egipcios modernos ya no podían replicar este amuleto. Su magia ritual estaba incompleta y la negociación con lo divino era prácticamente imposible. Los pilares Djed existentes eran reliquias heredadas de sus antepasados. Dado que eran compañeros, Ikigaya pensó que bien podría ayudarlos. Se negaba a llamar subordinados a sus seguidores. Eso le parecía repugnante. Ya fueran los egipcios o el grupo Yomi de combate cuerpo a cuerpo, su lealtad no era hacia él como persona, sino hacia su poder. Fue cooperación, nada más. Simplemente, él tenía la sartén por el mango a la hora de elegir. El pilar de Djed ahora parecía un simple bloque de madera, pero poseía el poder de la resurrección. Los grabados y jeroglíficos eran algo toscos, pero él confiaba en su función. La magia egipcia era un suplicio. Requería conocimientos de jeroglíficos del antiguo Egipto. Dado que se basaba en rituales y dependía de inscripciones visuales, aprender y practicar magia en el antiguo Egipto era algo que solo los estudiantes más brillantes podían hacer. Era deliberadamente inaccesible para quienes no tenían educación. Tras una larga diatriba interna, Ikigaya Hachiman, antiguo estudiante vago y futuro genio incierto, decidió entregar su primera e impresionante creación mágica a Yukino Sita Yukino. Pero cuando se giró para hablar con ella, la vio aturdida. En su ensimismamiento, lucía hermosa. Menos voluptuosa que su hermana, pero con una figura bien proporcionada. Sus pequeños pies despertaron en Ikigaya el deseo de agarrarlos y jugar con ellos. No pudo evitar recordar los encantos de Haruno. Yukino reaccionó bajo su intensa mirada. Aunque no comprendió del todo el significado de su mirada, la hizo sentir instintivamente incómoda y nerviosa. Sus mejillas se enrojecieron al apartar la mirada. Entonces, su terquedad la hizo volverse y mirarlo fijamente a los ojos. ¿Por qué me mirabas así?, preguntó, algo disgustada. A diferencia de su hermana, Yukino sentía una fuerte aversión hacia las intenciones inapropiadas de los hombres. A menudo parecía una misándrica, especialmente después del incidente con su padre. Al principio, Ikigaya había sido el único hombre con el que se sentía cómoda, pero ahora había visto esa misma mirada en sus ojos. No sabía cómo reaccionar. Estaba observando, respondió Ikigaya con una sonrisa. Cuando la gente ve algo bello, naturalmente quiere mirarlo un poco más de tiempo. Nunca ocultó su aprecio por la belleza, pero apreciarla no significaba actuar. Solo las bestias actuaban por puro impulso. Aquí tienes, dijo, entregándole el pilar Djed. Para mí. La expresión avergonzada de Yukino se transformó en sorpresa. Lo recibió con evidente alegría, y sus ojos, normalmente serenos, ahora brillaban de deleite. Evidentemente, era genuinamente feliz. Al fin y al cabo, no era mucho más madura que la pequeña amarilla Ikari. ¿Cómo se llama esto?, preguntó mientras lo inspeccionaba. ¿De verdad es para mí? Claro. Normalmente no hace mucho. Solo llévalo contigo. Ikigaya rió entre dientes, contenta. Aquí, necesito activarlo. Dame la mano. Esta vez, Yukino obedeció sin oponer resistencia ni sospechar nada. Ikigaya no se aprovechó de la situación. Le tomó la mano brevemente y luego la soltó. Con la misma mano, tocó la figura de Osiris grabada en el amuleto. Al instante, bajo su mirada satisfecha y la de ella, llena de asombro, el tosco grabado brilló con un resplandor verde. Listo. Guárdalo bien.
Si quieres, puedes meterlo en tu bolso. Pero recuerda, solo se puede usar una vez. Tomó un sorbo de té, pero un escalofrío lo recorrió. Estaba helado, como recién sacado de la nevera. Disculpa, ¿podría servirme un poco de agua caliente? Capítulo 45. Un plan de vacaciones de verano a medias. Tras lucirse un poco en el club de servicio, Hachiman Ikigaya se sintió satisfecho consigo mismo y mantuvo su buen humor mientras se dirigía a casa. Eran alrededor de las 5 o las 6 de la tarde, y el calor afuera seguía siendo intenso. Solo al entrar en su casa sintió algo de alivio, gracias al aire acondicionado. Ahora que lo pienso, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Las vacaciones de verano duran aproximadamente un mes y medio. ¿A dónde debería ir para divertirse? Quedarse en casa todo el día es bastante aburrido. Mientras reflexionaba sobre esto, Hachiman entró en su casa, saludó a Komachi, que ya estaba ocupada en la cocina, y luego subió las escaleras. A primera vista, esto podría parecer un poco cruel, pero no era que no quisiera ayudar a su hermana pequeña. Ya lo había intentado antes, solo para descubrir que cualquier cosa con la que ayudara resultaba ser completamente incomestible. Desde entonces, había renunciado a entrar en la cocina. De hecho, Komachi se mostró aún más firme en su decisión de mantenerlo alejado, ya que nadie quiere pasar horas cocinando solo para terminar con algo que simplemente parece comida pero que en realidad es una abominación no identificada. Hachiman llegó a sospechar que algún ser divino intentaba matarlo de hambre cuando estaba completamente solo. Pero poco después, fue secuestrado por el dios demonio del puño y terminó convirtiéndose en un asesino de dioses. Ese resentimiento se desvaneció, y ahora solo era un recuerdo vergonzoso. Volviendo al tema, aún tenía que decidir a dónde ir durante las vacaciones de verano. Hachiman subió las escaleras, cruzó el pasillo y entró en su habitación. Los daños anteriores ya habían sido reparados hacía tiempo. La verdadera pérdida había sido la mayor parte de su estantería, pero recientemente la había vuelto a llenar con libros relacionados con el antiguo Egipto, muchos de ellos escritos en jeroglíficos. Era inevitable. Sin comprender los jeroglíficos, era imposible entender la magia egipcia, que se deleitaba especialmente en atormentar a los analfabetos. Incluso con la capacidad de aprendizaje de un asesino de dioses, Hachiman no podía decir que dominara muchos jeroglíficos. Solo pudo replicar el pilar de Djed porque disponía de una muestra funcional. Al fin y al cabo, la mayoría de los textos jeroglíficos egipcios nunca se publicaron en libros. Fueron tallados en tumbas y templos. Hoy en día, el único conocimiento mágico egipcio que se conserva proviene de estas ruinas. Por ejemplo, los textos de las pirámides del periodo del Imperio Antiguo contenían más de 700 hechizos descifrados. Si Hachiman realmente quería estudiar la magia del antiguo Egipto, convertirse en un entusiasta de la arqueología parecía ser su única opción. Espera un segundo. Hachiman, que ya estaba sentado en su cama, se puso de pie de un salto. Maldita sea. ¿No es este el lugar perfecto para ir de vacaciones de verano? Este maestro es, como siempre, un genio. Ni siquiera un minuto después, su ventana vibró. Cuando miró, Asashi estaba aferrado a la ventana como un perrito, con una expresión patética y servil. El coeficiente intelectual de este tipo debió haber sido pagado por adelantado y ahora está seriamente atrasado. Tal vez debería empujarlo desde el segundo piso como remate. Tras reflexionar mejor, Hachiman pensó que era mejor no hacerlo. Con su cerebro ya funcionando en negativo, una caída más podría enviarlo a otro mundo. Tras abandonar con pesar la idea de aumentar el coeficiente intelectual de Asashi mediante un trauma físico, Hachiman abrió la ventana y le dejó hablar. ¿Por qué no usaste la puerta principal?, preguntó. Porque así es más rápido, respondió Asashi con seguridad, pero al ver que el rostro de Hachiman comenzaba a tornarse amenazador, cambió rápidamente de tono. Vámonos ahora mismo. Vete al diablo. Como si fuera tan rápido, dijo Hachiman, señalando por la ventana con disgusto. Sal, vuelve y cena. Si te atreves a dejar sobras, te mandaré a pilotar un Gundam.
De acuerdo, al darse cuenta de que no se irían de inmediato, Asashi saltó desanimado de nuevo al patio, con el aspecto de una berenjena marchita. Hachiman cerró la ventana, salió de la habitación, bajó las escaleras y abrió la puerta principal para dejar entrar a Asashi. Komachi, uno más para cenar hoy, gritó mientras Asashi se ponía unas zapatillas de estar por casa. Pero no gané tanto, respondió Komachi, mirando a Asashi, quien hacía una reverencia y se regodeaba. Soltó una risita. Ah, es el tío A. Hermano mayor, ve a comprar más comida. Yo cocinaré más. Ni siquiera es A. Hachiman puso los ojos en blanco, pero sabiamente no dijo nada. Tras preguntarle a Komachi qué ingredientes comprar, Hachiman miró a Tamamo no Mare, que esperaba descaradamente para probar la comida, y la cogió en brazos para llevársela consigo. Esta maldita cosa se estaba pareciendo cada vez más a una mascota. Ve a ver la tele. Voy a salir a comprar comida, le dijo a Asashi, y luego cargó al engreído Tamamo sobre su hombro, se puso los zapatos y salió. Hachiman conocía bien los supermercados de la zona y corrió hacia el más cercano. Ya no le preocupaba asustar a la gente. Echó a correr, levantando una nube de polvo que Tamamo se tragó entera. Tras haber sido obligada a tragar una bocanada de polvo, Tamamo perdió rápidamente los estribos. «¿Estás de buen humor, amo?», dijo ella con un suspiro, apoyando la barbilla en su hombro. «Pero, ¿esto está bien de verdad? ¿Acaso esa gente no fue traída aquí por esa diosa? ¿Qué tiene de malo? ¿Y desde cuándo me llamas maestro?», preguntó Hachiman, ignorando el resentimiento en su tono. «Jejeje, no es divertido llamarte así. En fin, ¿puedo volver? Todavía me quedan varios platos por probar». «¿Te gusta demasiado ser una mascota?», Hachiman casi se echó a reír. Ahora que lo pensaba, su madre sí tenía un gato negro. Ese gato y Tamamo parecían llevarse bien en el pasado. ¿Acaso transmitieron algún tipo de doctrina predilecta en aquel entonces? Esto no puede seguir así. Tengo que salvarla. Hachiman se detuvo tan bruscamente que Tamamo, que estaba a punto de seguir suplicando, salió disparada y se estrelló contra el suelo como una albóndiga en una sartén. «Te voy a matar». La furiosa chica zorro se levantó y gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Ni siquiera me dejas comer un maldito plato». Decisión tomada. Ignorando su rostro lastimero, Hachiman la señaló solemnemente. «Vienes conmigo a Egipto». «¿Egipto?». La primera reacción de Tamamo fue imitar el gesto habitual de Hachiman de hurgar en las orejas, pero rápidamente se dio cuenta de que hacerlo en forma de zorro podría provocarle una herida. Se irguió y dijo con altivez: «No voy a ir a ese basurero». «Te irás aunque no quieras», dijo Hachiman con expresión de dolor. «Mírate. Toleré que te convirtieras en un perro león, pero ahora estás a un paso de convertirte en un cerdo. Nos vamos». «Está decidido». En ese momento, Hachiman sintió como si hubiera sido poseído por el dios justo Tot. No solo traería a Tamamo, sino también a las hermanas Yukino Sita. Un viaje como este podría ayudarles a mejorar su estado de ánimo. Tras darse una gran palmada de aprobación mental, Hachiman dio un paso al frente, volvió a coger a Tamamo en brazos y, haciendo caso omiso de sus gritos de indignación, reanudó su carrera hacia el supermercado. Capítulo 46. Una invitación que pone los nervios de punta. Dado que estaba planeando un viaje en grupo, por supuesto, el primer paso fue hablar con sus posibles compañeros. Aunque aún faltaba algo de tiempo para que comenzaran oficialmente las vacaciones de verano, Ikigaya decidió actuar con rapidez. Tras comprar víveres e ignorar a la demasiado emocionada Tamamo no Mare, que había entrado corriendo en la cocina, y a Asashi, que estaba viendo un programa de carreras, Ikigaya saludó a Komachi y salió de nuevo. Fue directamente a donde vivían las hermanas Yukino Sita. Tras el último incidente, Ikigaya hizo los arreglos necesarios para que la organización encontrara un nuevo lugar para la familia Yukino Sita. Sin embargo, recientemente, gracias a la devolución de algunos bienes y a la gestión de Yukino Sita Haruno, su familia había logrado salir de la difícil situación en la que se encontraba y ahora parecía haber recuperado la estabilidad. Haruno había comprado una villa nueva y se había mudado allí con toda la familia. Cuando Ikigaya llegó a la villa, la familia estaba cenando. No preguntes cómo lo sabía. No tenía nariz de perro, ¿de acuerdo? Subió y tocó el timbre.
Poco después, se oyeron pasos que venían del interior. «Hachiman». La puerta se abrió y apareció Haruno, sorprendida pero visiblemente complacida. Bueno, después de todo, no se habían visto desde el último incidente. Ikigaya, al ser un chico olvidadizo, solía actuar por impulso y seguir adelante rápidamente, a veces olvidando las cosas por completo. Desde que se convirtió en un asesino de dioses, este rasgo no ha hecho más que hacerse evidente. Quizás debido a que ahora tenía la libertad y la capacidad de vivir como quisiera, su entorno lo había influenciado, para bien o para mal. «Pasa. Últimamente has estado muy ocupado y no quería molestarte», dijo Haruno con calidez, tomándolo del brazo. Esto hizo que Ikigaya se sintiera un poco avergonzado. Haruno, por supuesto, se dio cuenta de esto y rápidamente sintió un destello de alegría en su interior. Ese desgraciado sin corazón creía que de verdad no le importaba. Estaba contenta, pero también secretamente frustrada consigo misma. Antes no era así. Todo es culpa de ese idiota. Se largó después de hacer eso y ni siquiera me contactó. Y ahora soy yo la que se pone ansiosa. ¿En serio? Jajaja, en realidad no he estado tan ocupado, dijo Ikigaya con torpeza mientras Haruno le dirigía de repente una mirada resentida, lo que lo hizo sentir muy incómodo bajo su mirada. Al menos por fin estaba dentro. Pasada la entrada se encontraba el comedor. En la mesa estaban sentadas la madre de Yukino Sita y Yukino, y los platos tenían un aspecto bastante suntuoso. Al ver entrar a Ikigaya, la madre se puso de pie e hizo una leve reverencia, mientras que Yukino simplemente asintió, aparentemente de buen humor. Ikigaya supuso que, por supuesto, ella estaría de buen humor. Se había esforzado mucho para hacerle ese amuleto. En realidad, debería ser 2 más. Sería raro darle un amuleto solo a un miembro de una familia de 3. Tal vez podría conseguir que Asashi hiciera la talla esta vez. Le dolían muchísimo las manos. Sí, cuanto más lo pensaba, mejor le parecía la idea. Tras intercambiar saludos, Ikigaya se sentó a la mesa. Aunque al principio intentó negarse, no pudo vencer las tácticas verbales de Haruno. Después de unos cuantos intercambios, se vio impotente. «Gracias por lo que hiciste antes, Ikigaya-san», dijo la madre de Yukino Sita con sinceridad. Parecía genuinamente agradecida, pero Ikigaya no pudo evitar dudar de que realmente lo sintiera así. Después de todo, si estamos hablando de lo que pasó antes, ¿acaso el evento más reciente no fue que él besara a su hija? ¿Y que luego se marchara casi inmediatamente después? Si no es un buen tema para sacar a colación. Eres muy amable. Siento haberte molestado tan tarde, respondió Ikigaya con una sonrisa cortés. Si hay algo en lo que podamos ayudar, no duden en decírnoslo. Puede que no seamos tan capaces como sus subordinados, pero haremos lo que podamos, continuó con una mirada solemne, aunque había un atisbo de una expectativa indescifrable que hizo sudar un poco a Ikigaya. ¿Qué significa esa expresión? Síndrome premenstrual. Empezaba a sentir la presión. Mejor ir al grano y marcharse. El ambiente de esa noche era extraño. Tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca. Eso ni siquiera debería ser posible. Desde que mató a Osiris, no había sentido sed en absoluto. Ah, no es nada grave. Solo quería preguntarles si les gustaría ir de viaje durante las vacaciones de verano. Últimamente han estado muy estresados. Un poco de aire fresco les vendría bien, dijo con cierta rigidez. Ah, ya veo. Lo había entendido mal, respondió la madre de Yukino Sita con una sonrisa, algo avergonzada. Espero que no le importe. Mientras tanto, Yukino le dirigió una mirada interrogante. ¿Es absolutamente necesario ir?, preguntó. Ikigaya estaba desconcertado. ¿Acaso parecía que les estaba dando órdenes? Solo los estaba invitando. Un viaje suena divertido, dijo Haruno, aún agarrada a su brazo. Se inclinó aún más cerca, y su suavidad se apretó con más fuerza contra él. ¿A dónde querías ir, Hachiman? ¿Qué tal Egipto? Es un destino turístico fantástico. Sí, solo un poco de arqueología. Totalmente seguro. Llamarlo vacaciones no era para nada engañoso. Después de todo, no había estado en Egipto en su vida anterior. ¿Egipto, eh? Suena bien, asintió Haruno y se giró hacia su madre y su hermana. Mamá, Yukino, vayamos todas juntas.
Hace tiempo que no viajamos en familia. Vayan ustedes dos, Yukino. Yo me quedo en casa, dijo la madre con una sonrisa que le arrugó los ojos. Su sonrisa era idéntica a la de Haruno. Sin duda, un rasgo familiar. ¿Pero no te sentirás sola estando sola en casa?, preguntó Ikigaya, intentando convencerla. Quizás te vendría bien relajarte y recargar energías. No se preocupe, Ikigaya-san. Antes del accidente de mi esposo, viajaba constantemente. Disfrutar de paz y tranquilidad ahora es un verdadero alivio. Por favor, cuide de mis hijas. Jajaja, por supuesto. No hay problema. Aquí todos somos amigos, jajaja. Ikigaya ya sentía como se le caía el pelo por el estrés. Bueno, entonces no me entrometeré más. Me voy. ¿Eh? ¿Ya te vas? ¿Por qué no te quedas a cenar? Haruno apretó su agarre en el brazo de él. Mamá cocina esta noche, y lo hace muy bien. No, gracias. De hecho, tengo un invitado en casa, así que tengo que volver, respondió Ikigaya, ahora completamente convencido de que había sido un idiota. Todo esto podría haberse resuelto con una simple llamada telefónica. Al menos Yukino actuaba con normalidad. Seguía comiendo costillas. Haruno, no seas grosera. Estoy segura de que Ikigaya-san tiene cosas importantes que atender, la regañó la madre con suavidad. Haruno hizo un puchero, sus ojos coquetos ahora llenos de lágrimas, lo que puso a Ikigaya aún más nervioso. Maldita sea. Había cambiado su personalidad o algo así durante el tiempo que estuvieron separados. Justo cuando Ikigaya se quedó sin palabras, llegó la salvación. Sonó su teléfono. Disculpe, sonrió con aire de disculpa, retiró el brazo del agarre de Haruno y se hizo a un lado para contestar la llamada. Tras una breve conversación, colgó el teléfono y volvió a dirigirse al grupo. Lo siento, me llamó mi hermana. Tengo que volver. Si decides venir, haré que alguien te recoja. No hay problema. Ocúpate de tus asuntos, dijo la madre, aunque parecía un poco decepcionada. Luego se dirigió a Haruno. Haruno, no te quedes ahí sentada. Acompaña a Ikigaya-san a la salida. No hace falta, puedo irme, dijo Ikigaya rápidamente. La cortesía de esta mujer era francamente aterradora. Se despidió de todos y se retiró apresuradamente. Capítulo 47. Ikigaya emprende un viaje. El tiempo pasó volando. Más de medio mes transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Ikigaya se dio cuenta, ya habían llegado las vacaciones de verano. Tal como estaba previsto, y tras haber realizado los preparativos necesarios, emprendió su viaje. Aunque Komachi estaba un poco disgustada por quedarse sola en casa otra vez, cuando se enteró de que Ikigaya iba a Egipto a visitar ruinas antiguas, inesperadamente le dirigió una mirada de comprensión. Lo entiendo, lo entiendo. Ve y diviértete, Onii-chan. La niña se puso de puntillas y le dio una palmadita en el hombro a Ikigaya con aire sofisticado. Sabía que este día llegaría. No te preocupes, a Komachi no le preocupa en absoluto. Ikigaya, por otro lado, no podía entender lo que ella quería decir. Confundido, se marchó de casa. Luego, junto con Asashi y las hermanas Yukino Sita, abordó un avión. Su primera parada fue el Cairo. Esta ciudad, que se extiende a ambos lados del río Nilo, se llamaba Ra en la antigüedad. La tierra de los dioses del antiguo Egipto. Actualmente, los edificios más comunes que se ven en la ciudad son las mezquitas y los minaretes. Sin embargo, el aeropuerto de El Cairo donde aterrizaron Ikigaya y los demás no estaba ubicado en el centro de la ciudad. La impresión que Ikigaya tenía de Egipto era la de interminables playas de arena amarilla y edificios antiguos, pero al llegar al aeropuerto descubrió que no era así en absoluto. El aeropuerto de El Cairo era alto, espacioso y estaba muy bien iluminado, totalmente equipado con escaleras mecánicas, ascensores y todas las instalaciones esperadas. Las zonas de recogida de equipaje estaban ordenadas y el personal era entusiasta y proactivo. Sin darse cuenta, dejó una impresión muy favorable en los visitantes de Egipto. El vestíbulo estaba lleno de gente diversa. Muchos vestían túnicas blancas y velos negros, lo que le daba un marcado aire árabe. Ikigaya también vio a muchos niños. Estos niños tenían expresiones inocentes, rostros pequeños, pestañas largas y, sobre todo, ojos grandes.
Sus rasgos aún guardaban un gran parecido con los de los antiguos egipcios, lo que sorprendió a Ikigaya. Siempre había pensado que, con la caída de la antigua civilización egipcia, el linaje étnico había desaparecido hacía mucho tiempo debido a las oleadas de conquistas extranjeras. En la fusión de diferentes etnias, el grupo dominante no solo anula las características del grupo más débil, sino también su identidad cultural. Por ejemplo, esto había ocurrido muchas veces en la antigua China. Pero ahora parecía que, al menos en apariencia, el linaje de los antiguos egipcios no había desaparecido por completo. ¡Qué niños tan lindos!, exclamó Haruno, quien estaba de pie junto a Ikigaya, visiblemente emocionada al observar a los intrépidos niños egipcios. Voy a tomarles algunas fotos. Antes de que Ikigaya pudiera detenerla, ella ya había salido corriendo. Poco después, vio que ella había convencido fácilmente a los padres de los niños y que estaba tomando fotos alegremente con su cámara. Joder, su juego con la boca es de nivel máximo. Pero podría ser un poco más comedida. En algunos lugares, este comportamiento podría ser que la confundan con una traficante de menores. Además, ¿por qué de repente le habían empezado a gustar tanto los niños? No era así en Japón. Ikigaya se volvió hacia Yukino para preguntarle, solo para descubrir que la hermana menor estaba escudriñando a cualquiera que se acercara con una mirada aguda y escrutadora, haciéndolos sentir cohibidos como si tuvieran algo en la cara. Varias mujeres que llevaban velo incluso se tocaron la cara, inquietas por la mirada de Yukino. Estas dos hermanas tenían enfoques diferentes, pero los efectos fueron extrañamente similares. Señor Ikigaya. De repente, Asashi emergió de entre la multitud. Había ido a contactar con algunos asociados y ahora varios hombres vestidos con túnicas negras lo seguían. En este lugar, ese tipo de vestimenta era sorprendentemente normal. Estamos listos para partir, dijo respetuosamente. No se equivoquen, esta no era su actitud habitual. Cuando no había nadie más alrededor, Ikigaya no se sentía para nada como un asesino de dioses. Por supuesto, esos momentos solían ocurrir en privado. Desde esa perspectiva, la inteligencia de Asashi seguía intacta. Esa era también una de las razones por las que Ikigaya disfrutaba bromeando con él. A diferencia de los demás, Asashi era divertido y no aburrido. De acuerdo, vámonos. Ikigaya sintió, dio un paso al frente y tiró de Haruno, que seguía entusiasmada con las fotos. Luego siguieron a Asashi y a sus compañeros. Poco después, abordaron un autobús lanzadera propulsado por un motor a reacción que los llevaría hacia su hotel. El aeropuerto internacional de Egipto está situado a unos 25 kilómetros al noreste de El Cairo. Tras un viaje de aproximadamente media hora, entraron en la ciudad. A medida que se adentraban más, finalmente vieron el río Nilo fluyendo a través de la ciudad. Para cualquiera que tenga un mínimo interés en la geografía, el Nilo no necesita presentación. Este antiguo río es el más largo del mundo. Existe desde hace aproximadamente 65 millones de años, nace en el río Kagera en Burundi y se extiende a lo largo de unos 6.800 kilómetros. Su cuenca hidrográfica abarca 3,3 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente una décima parte de la superficie terrestre de África, con recursos hídricos concentrados principalmente en el actual Egipto y Sudán, especialmente en Egipto. Sin el Nilo, la brillante civilización del antiguo Egipto nunca habría existido. Hace unos 10.000 años, el norte de África tenía un clima húmedo y templado con abundantes precipitaciones. En aquel entonces, la región no estaba cubierta de arena, sino de exuberantes praderas. Sin embargo, entre el 20.000 AC y el 4.000 AC, el norte de África sufrió dos importantes periodos de sequía climática. Como consecuencia, las zonas habitables del noreste de África se redujeron al valle del río Nilo, su delta y algunos oasis. El aumento de la población y de la demanda de alimentos obligó a los habitantes a abandonar la caza y la recolección para dedicarse a la agricultura sedentaria, lo que dio lugar al nacimiento de las primeras civilizaciones agrarias. Durante la época de los faraones, los antiguos egipcios se referían a las tierras fértiles que rodeaban el Nilo como Tierra Negra, mientras que las zonas desérticas se denominaban Tierra Roja. El mar Mediterráneo, al norte, era conocido como el Gran Verde, y el Nilo mismo era venerado como una deidad. El dios principal asociado a él era Ati, el dios de la inundación.
El Nilo también servía como una ruta de transporte vital. Antes de la época del Nuevo Reino, Egipto prácticamente no contaba con transporte terrestre. Los burros eran el único medio de transporte terrestre. La mayor parte del transporte comercial y los viajes dependían en gran medida del Nilo. Aunque la antigua civilización egipcia desapareció hace mucho tiempo, el Nilo sigue fluyendo, nutriendo esta tierra fértil. Sin embargo, con la construcción de la presa de Asuán y otros proyectos hidráulicos, las inundaciones del Nilo prácticamente han cesado en la época moderna. Esto es lamentable, ya que Egipto, al igual que la región mesopotámica antes que él, se enfrenta ahora a la salinización del suelo debido a la pérdida del riego natural. Y ahora, el asesino de dioses más joven del mundo ha puesto un pie en esta tierra ancestral. Capítulo 48. Del sur al norte. En la antigüedad, Egipto estaba dividido en Alto y Bajo Egipto, con Memphis, una antigua ciudad cercana al actual El Cairo, como límite. Al norte de Memphis se consideraba el Bajo Egipto, mientras que el estrecho valle que se extendía hacia el sur hasta Asuán y la primera catarata a orillas del Nilo conformaban el Alto Egipto. Antes del periodo del Nuevo Reino, el Alto Egipto era el corazón del antiguo Egipto. Por lo tanto, Iqgaya decidió comenzar su exploración en esta región. Sin embargo, el primer día, Iqgaya y las hermanas Yukinosita recorrieron el Cairo. Esta antigua ciudad, situada a ambos lados del Nilo, es ahora el centro político, económico y comercial de Oriente Medio. Aunque ahora forma parte del mundo árabe, aún rebosa grandeza y esplendor. Tras un día entero de turismo, incluso Yukinosita Yukino tenía una sonrisa en el rostro. Tras descansar durante la noche, Iqgaya se despertó temprano a la mañana siguiente y decidió comenzar su exploración dirigiéndose hacia el sur. Rechazó la sugerencia de Asasi de utilizar medios de transporte modernos y, en cambio, optó por viajar como lo hacían los antiguos egipcios. En barco, aprovechando la fuerza de la corriente del Nilo y del viento. Asasi era un guía local muy competente. Enseguida encontró una embarcación tradicional a vela que dependía únicamente de la fuerza humana, el viento y la corriente del río, sin ningún motor moderno. De hecho, el barquero era uno de los hechiceros egipcios que Iqgaya había conocido previamente en Chiva. La embarcación parecía vieja, pero era evidente que había sido acondicionada para este propósito. Iqgaya estaba satisfecho. Esto era exactamente lo que quería. Su intención era viajar del Bajo al Alto Egipto, tal como lo habían hecho los antiguos egipcios. Con las dos chicas a bordo, Asasi las seguía de cerca. Si cualquier persona común y corriente que estuviera cerca hubiera podido ver con claridad, habría notado un zorro posado sobre el hombro de Asasi. El viento que soplaba sobre el río venía del norte y era bastante fuerte. El hechicero barquero izó la vela como lo hacían sus antepasados, permitiendo que la barca se deslizara suavemente sobre el agua sin necesidad de usar remos. Históricamente, el viento y la corriente del Nilo fluyen en direcciones opuestas. En los jeroglíficos del antiguo Egipto, la palabra para viajar derivaba de esta realidad. Un símbolo de velero representaba el viaje hacia el sur, mientras que un símbolo de bote de remos indicaba el viaje hacia el norte. Mientras Iqgaya contemplaba el paisaje, vio tierras de cultivo en ambas orillas del gran río. En la antigüedad, sin embargo, el Nilo se desbordaba durante esta época del año. El Nilo siempre se ha desbordado con regularidad, incluso con niveles de agua constantes. La temporada de inundaciones comenzaba en julio y terminaba alrededor de septiembre u octubre. Los antiguos egipcios dividían su año en 3 estaciones, basándose en el ciclo de las inundaciones, en lugar de las 4 que existen en la actualidad. Los agricultores del antiguo Egipto ni rezaban para que lloviera, ni adoraban a los dioses de la tierra. Solo esperaban la crecida anual del Nilo, que condicionaba toda la actividad agrícola. En el punto álgido de la inundación, todo el país, a excepción de las principales ciudades y pueblos construidos sobre terrenos elevados naturales o artificiales, quedaría sumergido. En la región del delta, la inundación podría incluso hacer retroceder el mar. Esta inmensa fuerza fue la que formó el delta del Nilo, que originalmente formaba parte del mar Mediterráneo. Tras la retirada de las aguas, quedó una gruesa capa de tierra fértil en los valles y el delta. Los antiguos egipcios simplemente volvían a inspeccionar el terreno, esparcían semillas y apisonaban la tierra para reanudar la agricultura.
Incluso alguien como Ikigaya, que no sabía mucho sobre Egipto, pudo percibir de inmediato el papel vital del Nilo. Sin ella, Egipto no sería más que un desierto estéril. Sintiendo esto profundamente, Ikigaya permaneció en silencio en la proa del barco. O, para ser más exactos, adoptando una pose dramática y elegante. Porque, en realidad solo estaba presumiendo. El destino de Ikigaya era Asuán. Dado que se dirigía al sur, pensó que bien podría comenzar desde el punto más meridional. Había buenas razones para elegir esta ubicación. En primer lugar, Asuán es una ciudad antigua con muchos sitios históricos en sus alrededores. Aunque algunos resultaron dañados por la construcción de la presa, muchos otros se conservaron o fueron reubicados. En segundo lugar, se creía que era la fuente del Nilo en la mitología del antiguo Egipto. Se decía que los dioses que controlaban las inundaciones comenzaban su labor divina desde aquí. Entre ellos se encontraba Nati, el dios del Nilo, así como Osiris y su esposa Isis. Al fin y al cabo, los dioses de Egipto a menudo cambiaban de nombre y de función debido a la falta de entretenimiento en aquella época. Cuando Ikigaya llegó a Asuán, ya era de noche. Podría decirse que el viaje fue bastante rápido, teniendo en cuenta que se tarda más de 10 horas en llegar a Asuán desde el Cairo en tren. No estaba claro si esto se debía al obsoleto sistema ferroviario de Egipto. Egipto, como país, no es particularmente partidario de los cambios rápidos. Desde la época del antiguo Egipto, la sociedad se ha mantenido prácticamente inalterada. El Nilo es un arma de doble filo. Si bien proporciona irrigación natural y permite cosechas sin esfuerzo, mayores que en cualquier otro país, también ha fomentado un carácter nacional complaciente y poco ambicioso. Este fue un factor importante en el declive de Egipto y su posterior conquista por sucesivas potencias extranjeras. Es difícil decir si los egipcios modernos comparten este rasgo. Sin embargo, a lo largo de su viaje, Ikigaya notó que, en comparación con el caos provocado por las obras de construcción que reinaba en su tierra natal antes de su viaje en el tiempo, Egipto poseía una tranquilidad inusual. En comparación con el Cairo, Asuán parecía un mundo completamente diferente. Sobre todo al navegar por tramos del río sin ninguna ciudad en la costa, daba la ilusión de haber regresado a tiempos antiguos. Esa ilusión se desvaneció al llegar al puerto de Asuán. Para ser sincero, Asuán dejó una mejor impresión en Ikigaya que el Cairo. Asuán, ciudad clave del sur de Egipto, es a la vez un famoso destino turístico y un importante centro comercial en esa región. Desde el puerto, la ciudad parecía limpia y ordenada. Había atracados diversos tipos de embarcaciones, incluidos grandes cruceros turísticos. En comparación con el Cairo, Asuán parecía más una capital. Al menos, Ikigaya no veía una mezquita cada vez que miraba a su alrededor. Históricamente, Asuán fue una de las cunas de la antigua civilización egipcia, un bastión crucial en el sur y la puerta de entrada al África subsahariana. Tras desembarcar, Ikigaya descubrió que los miembros de la Sociedad de los 9 Dioses ya lo estaban esperando. Rechazó sus servicios y se adentró en la ciudad acompañado de las 2 chicas. Como siempre, lee por adelantado, 60 capítulos, en mi página. Allí también puedes leer mis otros 9 fanfics.